cuando se inició la explotación de salitre, mucha mano de obra que emigró a trabajar al norte fue de la zona central, y entre ellos gente de aquí, del Valle del Chocó. Cuando se produce la crisis de salitre por ahí en 1921, muchas oficinas salitreras se cerraron. Y Juan Bruna, padre, ¿no es cierto?, entre ellos retorna acá, y muchos otros campesinos, o sea, dirigentes, bien digo, campesinos primero cuando emigraron de aquí, fueron después obreros del salitre, retornan acá, conocieron el desarrollo sindical que hubo en el norte, las mancomunales que llamaron, cómo se formó la Federación Obrera de Chile, la experiencia misma que tuvieron con el tema del proceso que terminó la Escuela Santa María, la matanza de la Escuela Santa María. Todas esas experiencias las trajeron esos campesinos y por lo tanto aquí ya del año 1920-25 adelante habían ya sindicatos agrícolas en el valle. Entonces cuando Juan Bruna llega el año 48, escapando para evitar de ser relegado a Pisagua, se encuentra que estaba muy decaída la actividad sindical en el valle, y él se da como tarea precisamente de trabajar por reivindicarla junto con los otros compañeros, entre ellos mi padre, Benítez Muñoz, los Navarro, en fin, y inician este trabajo, y ellos, partiendo de la experiencia de lo que habían conocido, lo que había sido la revolución de la Unión Soviética, tratar de buscar una sociedad mejor, y ellos empiezan a plantear la necesidad de que la tierra pase a poder del campesino, o sea, con el eslogan, la tierra para el que la trabaja. Por lo tanto, cada vez que año que se entregaba un pliego de peticiones, se agregaba, ¿no es cierto?, la tierra para el que la trabaja. Muchas veces los gerentes, los administradores no accedían a las peticiones que se hacían en los pliegos mismos, y la gente aquí rápidamente se organizaba y marchaba hacia Salamanca, se concentraban en la plaza de Salamanca, en la cual públicamente hacían sus exposiciones y las necesidades que ellos estaban exigiendo a la administración de la hacienda. Por lo tanto, ahí nuevamente la consigna era la tierra para el que la trabaja. Por lo tanto, cuando se asume a la presidencia del país Eduardo Frei Montalva, dentro de su programa ellos habían planteado, ¿no es cierto?, hacer la reforma agraria. Además porque había una necesidad desde el punto de vista económico. Aquí había millones de hectáreas de tierra que estaban en manos de grandes latifundistas que prácticamente no lo hacían producir. Y el país estaba obligado a gastar grandes recursos en importar alimentos. Por lo tanto, la tarea era cómo incorporar todas esas tierras que estaban ociosas, y se inició el proceso de reforma agraria. Y se inició por primera vez aquí. Yo recuerdo que el año 65 se iniciaron las primeras conversaciones, y Juan Bruna fue uno de los primeros interlocutores que hizo las conversaciones con los funcionarios que venían de parte de la Corporación de Reforma Agraria de cómo se podría iniciar este proceso. Y Juan Bruna ahí hizo de vocero, aunó criterios con el resto de los sindicatos a través del valle, y se formó una mesa de conversaciones, y al final se plantearon varias cosas porque la reforma agraria nos traía un plan definido de cómo iniciar el proceso, y ellos plantearon que podrían entregar la tierra en arrendamiento durante un periodo para que los campesinos durante un periodo de 3, 4 años, 5 años, con el arrendamiento y las utilidades que tuvieran, podrían capitalizar para que una vez que se entregara la tierra en forma definitiva tuvieran un capital de trabajo, herramientas, semillas, en fin, qué sé yo. Ahí ellos empezaron a analizar la situación y concluyeron que al iniciar una relación de arrendamiento era una responsabilidad propia del campesino de cómo sobrevivía mientras ellos podían lograr algún ingreso. Aquí ellos hacían muchos años ya que habían logrado que se les hiciera una previsión social que tenía como sentido, ¿no es cierto?, tener derecho a la salud y poder jubilar cuando cumplieran la edad. Al hacer una situación de arrendamiento, eso no se daría porque no habría un patrón. Entonces, después de muchas discusiones y conversaciones,
se pusieron de acuerdo con la Corporación de Reforma Agraria, o CORA, que se le abreviaba en esos tiempos, de que, ¿por qué no hacían un sistema de sociedad? Una sociedad en la cual CORA ponía la tierra, los campesinos ponían su mano de obra, y esto sería una empresa en la cual de las utilidades a fin de año se invertiría en todo lo necesario para que una vez que la tierra pasara a manos de ellos, pues tuvieran los medios necesarios para poderla trabajar. Y como era una sociedad, la sociedad que tenía una figura, que había una directiva, pero además había un aparato jurídico que tenía que hacer como para los efectos de la declaración de impuestos y todo eso, asumía también el papel de patrón que les permitía seguir teniendo la previsión, recibiendo la asignación familiar, y les aseguraba, ¿no es cierto?, que cuando cumplieran la edad tener el derecho a jubilación. Y es así como llega todo el sistema para empezar a trabajar. Yo recuerdo fue una de las veces que yo vi que hubo un gran movimiento en Salamanca. Llegaron más de 70 funcionarios en vehículos, se instalaron aquí en Salamanca y empezaron a desarrollar el proceso. Y ahí se decidió que para poder administrar cada fondo, se le dio el nombre de asentamiento, había que nombrar una directiva que estaba compuesta por 5 campesinos, elegidos democráticamente por la gente, por los usuarios, y participaba en esto el administrador que ponía CORA, que era un técnico agrícola normalmente. Y juntos elaboraban lo que había que aprender del plan de explotación, porque todas esas cosas no tenían conocimiento los campesinos, así que había que partir de lo más básico, elaborar el plan de explotación, establecer las necesidades para poder lograr ese objetivo, lo que se quería producir, cómo enfrentar el tema del transporte, el tema de la maquinaria, qué productos producir. Aquí en el valle, hasta ese momento, lo tradicional era la crianza de ganado, los cultivos de porotos y trigo, lenteja. Y ocurre que cuando los técnicos y los ingenieros agrónomos que dispuso la reforma agraria, la CORA, se dio cuenta que con el clima que había en el valle era realmente un pecado estar produciendo frijoles y trigo, que además aquí en el valle la producción de trigo es muy deficiente en relación a la superficie que hay, cuando las condiciones aquí permitirían un proceso de producción mucho más rentable, es decir, frutales, aprovechando el clima que teníamos. Y todo eso se conversó con los campesinos, y los campesinos asumieron que el desafío de cambiar de sistema productivo, y es así que yo recuerdo en esa oportunidad se hicieron plantaciones de duranos conserveros, de damasco y de ají. Yo recuerdo que la superficie que había era prácticamente tal vez el doble y tal vez más de lo que hay ahora. Entonces, todo eso significó que había que asumir otro desafío, porque ocurre que surgía el problema que estaban los hijos de los campesinos, que en este momento llamémoslos parceleros, porque iban a ser los futuros asignatarios que iban a tener una parcela, pero ¿qué se hacía con los jóvenes? Y esa era una gran discusión, porque los jóvenes iban a quedar, porque eran jóvenes ya adultos, quien recibía era el titular de la familia, cómo incorporarlo, y ahí también al final se les dio la posibilidad que ellos participaran como fuerza laboral. Y había que crear fuentes de trabajo para esto. Entonces, bueno, en el caso concreto de Ranquilla, ellos tenían cierta experiencia en la producción de uva para la famosa chicha que había en ese tiempo, pero ellos también buscaron la forma de producir la uva para la producción del pisco. Y por lo tanto, plantaron una superficie importante de uva pisquera, y eso ahí ocupaban la mano de obra de los hijos de los campesinos. Y todo esto era un proceso en el cual participaban los campesinos, eran ellos los que muchas veces hacían las propuestas de cómo solucionar un problema. Y eran acogidas por los técnicos y eran sacadas adelante. Por lo tanto, esto tenía que durar un proceso de 3 a 5 años,
y había que solucionar varios problemas. Uno de los primeros problemas más urgentes que había era el problema de la vivienda. Prácticamente habían algunos inquilinos que tenían alguna casa más o menos razonable, que un par de ellas quedan por ahí en el tambo, qué sé yo, que eran de techos de teja, pero la mayoría eran casas que eran construidas los mismos campesinos, que eran ranchas de quincha, que eran prácticamente ramas con barro encima y techo de paja de trigo, que da uno de los problemas que tenía ese sistema de vivienda, que fue, además dio origen a otro problema más grave, que fue las plagas de las vinchugas, que dio origen a las chagas, que es una enfermedad grave. Entonces había que enfrentar a la gravedad ese tema, y ahí también se inicia otra conversación y otra negociación con los campesinos y la CORA para construir la vivienda para las familias campesinas. Y después hubo que solucionar el problema del agua potable. Ahí también hubo que entrar en conversaciones cómo hacer la distribución del agua, dónde colocar el estanque. En todo esto participaron los campesinos organizadamente. Por lo tanto, el proceso fue avanzando lentamente y se dieron tal vez situaciones positivas, hubo un aumento de la producción los primeros años, pero después se dieron cuenta que había otros problemas que no habían considerado en la sociedad, que había que considerar como un gasto el uso de la mano de obra y no como una parte de la participación misma sin recibir la previsión social, porque ahí les volvía a perjudicar principalmente a los jóvenes. Así que también hubo que adecuar esa situación y hubo que también considerar que había que financiar la previsión para la fuerza laboral, que le llamaban ellos, y eso significó que bajaron un poco las utilidades. Pero así se fue dando todo este proceso y poco a poco fueron avanzando.